Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a hablar del procedimiento por intimación o procedimiento monitorio establecido en los artículos 640 y siguientes de nuestro Código de Procedimiento Civil. El procedimiento por intimación es el procedimiento por excelencia que vamos a utilizar para el cobro de deudas y es un procedimiento también muy característico, muy utilizado en el derecho mercantil, pues tal como vamos a ver es el procedimiento indicado para el cobro de obligaciones establecidas en los títulos valores, es decir, en lo que son las facturas, los cheques, los pagarés, todo ese tipo de documentos negociables van a hacerse efectivos a través de lo que es el procedimiento de intimación. Además, este procedimiento de intimación trae consigo una nueva forma de llamar al procedimiento, al demandado, en este caso al intimado, que es a través de la intimación propiamente, que es ese llamado que hace el tribunal, pero que hace con un requerimiento. Llama a la parte a hacer algo y de paso lo hace apercibido de ejecución. En este caso vamos a ver que con el procedimiento de intimación el llamado que se le hace al demandado, en este caso es a realizar el pago o a cumplir con la obligación apercibido de ejecución. Vamos entonces a dar lectura al primero de los artículos que nos va dibujando cuáles son las causales de admisibilidad o los requisitos de admisibilidad de este procedimiento de intimación. Cuando la pretensión del demandante persiga el pago de una suma líquida y exigible de dinero, o la entrega de una cantidad cierta de cosas fungibles, o de una cosa mueble determinada, el juez, a solicitud del demandante, decretará la intimación del deudor, para que pague o entregue la cosa dentro de 10 días apercibiéndolo de ejecución. El demandante podrá optar entre el procedimiento ordinario y el presente procedimiento, pero este no será aplicable cuando el deudor no esté presente en la República y no haya dejado apoderado a quien pueda intimarse, o si el apoderado que hubiere dejado se negare a representarlo. En este artículo podemos ver que el procedimiento de intimación se utilizará para los casos en los que, primero, estamos buscando el pago de una cantidad líquida y exigible de dinero. ¿Qué significa esto? Una cantidad líquida de dinero es cuando se está pidiendo el pago de una obligación de la que tenemos específicamente el quantum de la misma. Es decir, se está exigiendo el pago de una cantidad cierta de dinero. Un ejemplo de una cantidad ilíquida de dinero o de una obligación ilíquida podría ser el caso en el que ocurre un accidente de tránsito y existe la obligación de reparar el daño emergente sufrido por el vehículo de la otra persona que sufrió que formó parte del accidente de tránsito. Vine yo por impericia, choqué el carro, le tengo que reparar el carro a la otra persona. El hecho de que yo no sé cuánto vale la reparación del carro de la otra persona, eso sería una obligación pero ilíquida. ¿Por qué? Porque no sé exactamente cuánto es lo que tengo que pagar al momento de la ocurrencia del hecho. Una cantidad líquida es una cantidad que ya yo sé con precisión cuánto es lo que tengo que pagar. Eso es una obligación líquida. Y además tenemos que la obligación debe ser exigible, lo que significa que no puede estar sometida a condición o término. Como sabemos, la diferencia entre una condición y un término es que la condición es un hecho futuro e incierto, en cambio el término es un hecho futuro pero cierto. En este caso, si la obligación estaba sometida a condición o término, debe haberse verificado la condición o se debe haber cumplido el término para que podamos hacer uso del procedimiento de intimación. Una segunda opción que podemos tener para el uso del procedimiento de intimación es cuando pedimos la entrega de una cantidad cierta de cosas fungibles. Como ya han visto antes, las cosas fungibles son aquellas que pueden ser reemplazadas fácilmente por otras de su misma especie.
¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo estoy pidiendo que me entreguen una cantidad X de metros cúbicos de arena, por ejemplo, la arena es una cosa fungible porque me da igual prácticamente dentro de las características establecidas con el fin que se vaya a utilizar, me da igual prácticamente cualquier arena. Es lo mismo un metro cúbico que vaya en un camión que en otro, siempre y cuando sea la misma arena del mismo tipo. Y la última posibilidad que tenemos para hacer uso del procedimiento de intimación es para la entrega de una cosa mueble determinada. En este caso también, o este sería el último de las tres posibilidades para lo que establece el código, que podemos hacer uso del procedimiento por intimación para el pago de una cantidad cierta de dinero, es decir, una cantidad que ya sea líquida y exigible, para la entrega de una cantidad de cosas fungibles o para la entrega de un bien mueble determinado. Tiene además este artículo la mención de que para hacer uso de este procedimiento el deudor debe estar en el territorio de la República, o al menos debe dejar un apoderado que acepte representarlo. En caso de que esto no pueda encontrarse, que esto no exista, que el deudor, por ejemplo, esté fuera de la República, no podrá hacerse uso del procedimiento de intimación y deberá hacerse uso del procedimiento ordinario. Este mismo artículo 640 también trae una excepción al principio de la especialidad, que nos dice que siempre y cuando exista un procedimiento especial deberá utilizarse este en lugar del ordinario. Este artículo nos dice que podemos optar entre usar el procedimiento ordinario o usar el procedimiento de intimación a la libre elección del demandante. Seguimos entonces con lo que dispone el artículo 641, que nos da la indicación respecto al tribunal competente por el territorio para la interposición de esta demanda. Solo conocerá de estas demandas el juez del domicilio del deudor que sea competente por la materia y por el valor según las normas ordinarias de la competencia, salvo elección de domicilio. La residencia hace las veces de domicilio respecto de las personas que no lo tienen conocido en otra parte. Por mandato del 641 se excluyen los otros fueros posibles para la presentación de las demandas según las normas ordinarias, y se establece que el tribunal competente será el tribunal del domicilio del deudor, con la explicación o con la extensión de indicar que la residencia hará las veces del domicilio para las personas que no lo tienen conocido. Esta es, digamos, una restricción que se establece en las normas ordinarias, en las cuales, como ya saben, pueden hacer uso además del lugar donde debe cumplirse la obligación, donde se firma el contrato, etcétera, etcétera, las normas ordinarias para la determinación de la competencia territorial. Seguimos entonces con los siguientes dos artículos que contienen lo que son los requisitos que debemos cumplir al momento de redactar nuestra demanda para acceder o para intimar a alguien. Vamos a verlos. Artículo 642. En la demanda se expresarán los requisitos exigidos en el artículo 340 de este Código. Si faltare alguno, el juez ordenará al demandante la corrección del libelo, absteniéndose entre tanto de proveer sobre lo pedido. De esta resolución del juez se oirá apelación libremente, la cual deberá interponerse de inmediato o dentro de los 3 días siguientes. Artículo 645. Cuando la demanda se refiere a la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles, el demandante deberá expresar en el libelo la suma de dinero que estaría dispuesto a aceptar si no se cumpliera la prestación en especie para la definitiva liberación de la otra parte. En este caso, si el juez considera desproporcionada la suma indicada, antes de proveer sobre la demanda, podrá exigir al demandante que presente un medio de prueba en que conste el justo precio o el precio corriente de la cosa. Acá podemos ver dos cosas relativamente entrelazadas
entre ambos artículos. Sin embargo, podemos notar lo que son los requisitos que debemos tener en cuenta para la redacción del escrito de demanda. En principio, debemos llenar todos los requisitos que establece el artículo 340, que como ya saben es el artículo que establece todos los requisitos del procedimiento ordinario para la redacción de la demanda, los requisitos de forma de la demanda. Además de esto, debemos considerar lo que establece el mismo artículo 645, que es para el caso especial en el que se está solicitando la entrega de la cantidad cierta de cosas fungibles, que en este caso se establece que de no poder ser entregadas las cosas, el demandante debe hacer el señalamiento de la cantidad de dinero que estaría dispuesto a recibir en contra de las cosas que no puedan serle entregadas. Y esto le permite al tribunal una figura que no es verdaderamente común en el procedimiento civil, y es la figura de un despacho saneador. ¿Por qué? Porque le establece la posibilidad de señalarle al demandante los errores en los que haya incurrido en su demanda y darle la posibilidad de subsanarlos, o incluso en el caso de que el tribunal considere que la estimación hecha por el demandante respecto al valor de las posibles cosas fungibles, si está o si lo considera desproporcionado, puede incluso solicitarle a esta persona que lleve pruebas de por qué está llegando a esa determinación. Entonces debemos tener en cuenta al momento de la elaboración de nuestra demanda, aparte de los requisitos del 340, si estamos solicitando la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles, debemos además colocar el valor que estaríamos dispuestos a recibir en caso de que no se consiguen esas cosas fungibles, y debemos tratar, por ser lo más diligentes posible, de adelantarle al tribunal la prueba del por qué estamos haciendo esa estimación, por qué le estamos dando ese valor a las cosas. En este caso, entonces, tenemos que al tribunal se le va a permitir la figura de un despacho saneador, decirle al demandante: hey, no cumpliste con los requisitos del 340 o te falta algún detalle en esta demanda, y darle incluso un plazo para el cumplimiento de esa actuación. Visto que el artículo no establece cuál sería el lapso, por analogía podríamos utilizar los 5 días de subsanación voluntaria que establece nuestro Código de Procedimiento Civil para los casos de las cuestiones previas subsanables. Es un caso que, por analogía, podríamos usar en este punto, igualmente traer ese lapso a colación. Por lo tanto, el tribunal, una vez hecho el pronunciamiento, para el que por supuesto, según lo establecido en el artículo 10, tendría 3 días, le daría a la parte 5 días para subsanar los errores que tenga o que señale en la demanda. Vamos entonces a continuar con lo que son los requisitos de admisibilidad en los siguientes artículos. Artículo 643. El juez negará la admisión de la demanda por auto razonado en los casos siguientes. Primero, si faltare alguno de los requisitos exigidos en el artículo 640. Segundo, si no se acompaña con el libelo la prueba escrita del derecho que se alega. Tercero, cuando el derecho que se alega está subordinado a una contraprestación o condición, a menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga presumir el cumplimiento de la contraprestación o la verificación de la condición. Artículo 644. Son pruebas escritas suficientes a los fines indicados en el artículo anterior los instrumentos públicos, los instrumentos privados, las cartas, misivas, admisibles según el Código Civil, las facturas aceptadas, las letras de cambio, pagarés, cheques y cualesquiera otros documentos negociables. Tenemos entonces estas 3 causales de inadmisibilidad para la demanda que se solicite sea tramitada por el procedimiento por intimación. La primera, que es el incumplimiento de los requisitos del artículo 640,
nos dice entonces que en los casos en los que la demanda no verse sobre la entrega de una cantidad cierta de cosas fungibles, el pago de una cantidad líquida y exigible de dinero o la entrega de un bien mueble determinado, o en el caso en el que el deudor no se encuentre en la República y no haya dejado apoderado, el tribunal va a declarar inadmisible la demanda. Esto tiene un poco de relación con lo que establece el mismo numeral tercero, que dice que si la obligación está sometida a una condición o un término, hay que llevar la prueba de que el mismo ya se ha cumplido, de que la condición se ha verificado. En este punto también hay que mencionar que la otra causal de inadmisibilidad, que es que no se presente la prueba necesaria, ya está señalada en el otro artículo al que dimos lectura. Y podemos ver que en su mayoría estamos hablando de títulos valores, de documentos negociables, cheques, pagarés, letras de cambio. Hay una acotación que hacer. El código dice cartas, misivas. Las misivas son un tipo de carta. Es la carta en la que se le indica a la persona una cosa. Entonces ahí debería ser cartas misivas o incluso solamente misiva. No hay una diferencia, está prácticamente redundando, son hasta sinónimos decir carta y misiva. Sin embargo, bueno, lo indicado parecería eliminar esa coma de ahí. Sin embargo, vamos a continuar entonces con lo que sería ya el propio decreto de intimación, es decir, ya el juez revisó las causales de admisibilidad del 640, verificó que tenemos el documento y va a dar pie a admitir el procedimiento librando el decreto de intimación. Vamos a ver qué trae consigo ese decreto de intimación y verán qué diferente es este decreto y los efectos que causa al simple decreto de admisión que libra el tribunal en un procedimiento ordinario. Vamos a ver. Artículo 647. El decreto de intimación será motivado y expresará el tribunal que lo dicta, el nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado, el monto de la deuda, con los intereses reclamados, la cosa o cantidad de cosas que deben ser entregadas, la suma que a falta de prestación en especie debe pagar el intimado conforme a lo dispuesto en el artículo 645 y las costas que debe pagar, el apercibimiento de que dentro del plazo de 10 días a contar a su intimación debe pagar o formular su oposición y que no habiendo oposición se procederá a la ejecución forzosa. Artículo 648. El juez calculará prudencialmente las costas que debe pagar el intimado, pero no podrá acordar en concepto de honorarios del abogado del demandante una cantidad que exceda del 25% del valor de la demanda. Acá vemos cuán diferente es el decreto de intimación de lo que es un auto de admisión. En principio, el auto de admisión de una demanda no es un auto motivado. Si ya a esta altura lo han visto, habrán notado que un auto de admisión dice: vista que la demanda no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a una disposición expresa de la ley, este tribunal la admite conforme a derecho. No necesita una motivación. En cambio, el auto de admisión sí requiere de esa motivación. ¿Por qué? Porque además de requerir de esa motivación, fíjense que tiene unos requisitos especiales de forma. Debe indicar el tribunal que lo libra, debe contener también lo que es la indicación de la cantidad que debe pagar, incluso establece, como ven en el otro artículo citado, una condena en costas que puede llegar hasta el 25% del valor de la demanda, según lo que el juez considere. Todo esto a razón de la volatilidad o la rapidez con la que se lleva este procedimiento. Pues, ¿cuál es la circunstancia que trae este decreto de intimación? La indicación
o la intimación propiamente dicho, esto es lo que significa intimación, al demandado de que debe comparecer al tribunal dentro de los 10 días siguientes a pagar la cantidad o a oponerse en tal caso. Eso es lo que implica una intimación. El tribunal está llamando a la persona, pero no solo al simple hecho que venga a contestar una demanda o notificándole de que algo está ocurriendo, como ocurre en la citación o en la notificación respectivamente. En este caso, el tribunal está intimando, le está diciendo, venga a pagar, venga a cumplir con esta obligación, venga a traer el dinero, o en caso contrario, nosotros vamos a ir en su contra ya con una ejecución forzosa. Para ir a una ejecución forzosa significa que el decreto de intimación puede volverse una sentencia definitivamente firme, es decir, puede transformarse en un título ejecutivo completo que traiga consigo ejecución, y por esto es que eventualmente se le solicitan o debe cumplir con tantos requisitos, porque puede llegar a convertirse en la sentencia definitiva del caso por el solo transcurso del tiempo de los 10 días y la inacción del intimado de ir a pagar o acudir al tribunal a oponerse a este decreto. Entonces, ¿qué tenemos respecto al decreto de intimación? Un decreto sumamente especial en cuanto a sus requisitos de forma, por la circunstancia de que puede volverse sentencia definitivamente firme. Vamos a continuar con el procedimiento. Ya vimos cómo va la situación hasta el momento en que se libra el decreto de intimación. Vamos ahora con lo que es el procedimiento para citar al demandado, para intimar. Artículo 649. El secretario del tribunal compulsará copia de la demanda y del decreto de intimación y la entregará al alguacil para que practique la citación personal del demandado en la forma prevista en el artículo 218 de este Código. Artículo 650. Si buscado el demandado no se le encontrare, el alguacil dará cuenta al juez expresando las direcciones o lugares en que lo haya solicitado, y éste dispondrá, dentro del tercer día, que el secretario del tribunal fíe en la puerta de la casa de habitación del intimado o en su oficina o negocio, si fueren conocidos o aparecieren de los autos, un cartel que contenga la transcripción íntegra del decreto de intimación. Otro cartel igual se publicará por la prensa en un diario de los de mayor circulación en la localidad, que indicará expresamente el juez, durante 30 días, una vez por semana. El secretario pondrá constancia en el expediente de todas las diligencias que se hayan practicado en virtud de las disposiciones de este artículo, y el demandante consignará en los autos los ejemplares del periódico en que hubieren aparecido los carteles. Cumplidas las diligencias anteriores, si el demandado no compareciere a darse por notificado dentro del plazo de 10 días siguientes a la última constancia que aparezca en autos de haberse cumplido las mismas, el tribunal nombrará un defensor al demandado con quien se entenderá la intimación. No dista mucho de las normas ordinarias lo que es la intimación, en este caso al demandado. Como vemos, la secretaria librará la compulsa, igualmente con sus elementos, que tendrá la copia de la demanda y la copia de, en este caso, el decreto de intimación, en el cual se le ordena al intimado comparecer dentro de los 10 días, como ya explicamos. La principal diferencia que podemos encontrar en este caso es que al momento de que el alguacil del tribunal se traslade y no pueda conseguir a la persona, la publicación de los carteles se va a realizar de una manera un poco diferente, pues como dice, se va a realizar en un solo diario con publicaciones de una vez por semana durante 30 días, y posteriormente el intimado contará con 10 días para comparecer, a diferencia de los 15 del procedimiento ordinario y de las publicaciones en 2 diarios que establece
el procedimiento ordinario. En este caso las tenemos para un diario, las tenemos en un tiempo diferente, incluso el lapso para comparecer en este punto es menor, pues en el procedimiento ordinario cuenta con 15 días, en este caso son 10, para el nombramiento del defensor con el cual se entenderá la intimación. Aquí hay que dejar claro que, como ya se ha mencionado anteriormente, la labor del defensor ad litem trae consigo la obligación de ejercer todas las defensas, por lo tanto, este defensor va a estar obligado a oponerse a la intimación más allá de la circunstancia de tener que contactar por alguna vía con el demandado. Vamos a dar continuidad entonces a nuestro procedimiento antes de hacer un resumen general y vamos a ver entonces qué paso sigue ya una vez practicada la intimación. El intimado deberá formular su oposición dentro de los 10 días siguientes a su notificación personal practicada en la forma prevista en el artículo 649 a cualquier hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el artículo 692. En el caso del artículo anterior, el defensor deberá formular su oposición dentro de los 10 días siguientes a su intimación, en cualquiera de las horas anteriormente indicadas. Si el intimado o el defensor en su caso no formulare oposición dentro de los plazos mencionados, no podrá ya formularse y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Como ya habíamos comentado, tenemos entonces la circunstancia de que hecha la intimación empezará a correr el lapso de 10 días de despacho para que el intimado ocurra al tribunal bien a pagar, bien a oponerse a la intimación. Esta oposición debe hacerla o puede hacerla tanto el intimado como su representante legalmente, debidamente facultado, o puede hacerla también o debe hacerla en tal caso el defensor ad litem. Si bien la norma establece o pareciera por su redacción que existe la posibilidad de que el defensor ad litem no se oponga, ya la jurisprudencia ha sido bastante reiterada respecto al hecho de que el defensor ad litem debe ejercer todas las defensas que tenga a su disposición y que el caso de no hacerla genera un vicio de indefensión que deberá traer como consecuencia la reposición de la causa a estado de nombrar un nuevo defensor y que éste sí cumpla con esa labor. Por lo tanto, el caso del defensor ad litem no puede pasar el lapso de oposición sin que ésta efectivamente se realice. Ahora, vamos a ver cómo continúa el procedimiento hecha la oposición, puesto que en caso de no haber oposición, y como ya habíamos mencionado, el decreto de intimación queda firme y se pasará a la ejecución forzosa, tal como si hubiese contra la persona ya una cosa juzgada. Y teniendo en consideración además que el lapso de cumplimiento voluntario ya también se habría dado por cumplido con los 10 días y pasaríamos, como establece la norma, a una ejecución forzosa. Vamos entonces a seguir con la lectura del artículo que sigue. Formulada la oposición en tiempo oportuno por el intimado o por el defensor en su caso, el decreto de intimación quedará sin efecto, no podrá procederse a la ejecución forzosa y se entenderán citadas las partes para la contestación de la demanda, la cual tendrá lugar dentro de los 5 días siguientes a cualquier hora de las indicadas en la tablilla que se refiere al artículo 192, sin necesidad de la presencia del demandante, continuando el proceso por los trámites del procedimiento ordinario o del breve, según corresponda por la cuantía de la demanda. Tenemos acá entonces ya lo que es el efecto que produce la oposición en el procedimiento de intimación. Es necesario mencionar que la oposición en el procedimiento de intimación no es necesariamente una oposición fundada, lo que significa que la parte que se opone no debe necesariamente señalar las razones por las cuales se opone, es simplemente comparecer, oponerse y ya con eso queda sin efecto el decreto
de intimación. Eso genera, en tal caso, que el procedimiento quede abierto para la contestación de la demanda por un lapso de 5 días, y en este mismo lapso es que la parte, además de contestar su demanda, podrá en tal caso promover las defensas previas del artículo 346. Es decir, en el lapso de 10 días para la oposición no es el lapso para contestar, no es el lapso para proponer cuestiones previas. Esto se hace en el lapso de 5 días siguientes a la preclusión del lapso de oposición, una vez haya quedado este decreto de intimación sin efecto y se aperture este lapso de pruebas. Vencido este lapso, el procedimiento continuará por las normas del procedimiento ordinario o del breve. Entonces tendríamos que el procedimiento por intimación iniciaría con la demanda. Una vez hecha esta demanda, el tribunal, al recibirla, tiene esencialmente dos opciones. El tribunal o admite la demanda o puede librar el despacho saneador. Una vez que se libra este despacho saneador, si es el caso, se le otorga a la parte los 5 días para subsanar el vicio. Esto evidentemente nos trae también las opciones de que la parte subsane o no subsane el vicio. Si la parte no subsana el vicio, lo que va a ocurrir es que se va a dar por terminado el procedimiento, se va a declarar inadmisible. Ahora, si la parte subsana el vicio, entonces vamos a continuar con lo que es la admisión del procedimiento de intimación. Esta admisión va a traer como consecuencia necesaria en el mismo acto el decreto de intimación. Hecho el decreto de intimación, se pasa entonces a notificar, a citar, a intimar propiamente al demandado. Hecha esta intimación, se abre el lapso de 10 días para realizar la oposición. En ese lapso de 10 días, la parte en tal caso tiene dos opciones: se opone o no se opone. Si no se opone, ya sabemos que la consecuencia es que el procedimiento queda firme y se va a pasar como que hubiese cosa juzgada a una ejecución forzosa. En cambio, si la parte demandada se opone, si el intimado se opone, entonces se va a abrir un lapso de 5 días para la contestación de la demanda, en el cual además se puede interponer las cuestiones previas, y de ahí en adelante, dependiendo de la cuantía, se irá por las normas del procedimiento ordinario o del breve. Esencialmente este sería el esquema del procedimiento por intimación. Nos falta por citar un artículo que es el que podríamos decir tal vez más importante en todo el articulado que trae el procedimiento por intimación, que es el artículo 646. Vamos a dar lectura y ya verán por qué es tan importante. Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques y en cualesquiera otros documentos negociables, el juez, a solicitud del demandante, decretará el embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos, podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas. El artículo 646 nos establece que una vez hecha la solicitud de decreto de la medida preventiva o de una medida preventiva, si el demandante presentó junto con su demanda los instrumentos que este mismo establece, o en tal caso al menos garantiza o demuestra solvencia necesaria para cubrir o garantizar las resultas del juicio, el juez decretará las medidas preventivas
que ahí se establecen, que son las medidas preventivas nominadas, a saber, el embargo preventivo de bienes muebles, la prohibición de enajenar y gravar inmuebles o el secuestro de bienes determinados. Fíjense que aquí hay una acotación muy importante, a diferencia de las normas ordinarias que rigen el decreto de las medidas preventivas, que establece que, demostrados los extremos legales, el juez podrá decretar medida preventiva, lo cual lo deja a su libre arbitrio, es completamente potestativo del juez decidir si decreta la medida o no. En el procedimiento por intimación, cumplidos los requisitos, es decir, si ustedes se presentan con una letra de cambio a demandar y además solicitan el decreto de la medida preventiva, el juez está obligado, pues dice, decretará la medida preventiva. Esto es una circunstancia considerablemente especial que trae el procedimiento por intimación y tal vez la más importante, porque esto significa que ustedes prácticamente a inicio pueden estar practicando una medida preventiva para garantizar que, sea lo que sea que tarde el proceso, ustedes tengan en tal caso de dónde cobrar al final. Ya con esto tenemos todo lo relativo al procedimiento por intimación. Nos vemos en una próxima oportunidad continuando con este ciclo con los juicios ejecutivos. Saludos a todos.